Winona Holiday, una mujer de 36 años. Jamás se había considerado paranoica. Había aprendido a confiar en su intuición. Esa misma intuición que le había permitido convertir el Aure Bay, un pequeño motel en la costa, en uno de los hoteles más prestigiosos de la región. Su vida había sido construida con esfuerzo y determinación. Había pasado años trabajando sin descanso para crear una empresa exitosa y, aunque había tenido que sacrificar muchas cosas, sentía que todo valía la pena. Tenía un esposo, Mark, con quien llevaba 8 años juntos, y parecía que su relación era el reflejo de esa vida exitosa que habían construido juntos. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos meses. El hotel estaba funcionando a la perfección, pero algo en Mark no estaba bien. Su comportamiento había cambiado. A menudo se quedaba más tiempo del habitual en el trabajo, y su actitud había comenzado a tornarse distante. Winona, con el paso de los años, había aprendido a leer las pequeñas señales que otros pasaban por alto. Las sonrisas nerviosas, los gestos repentinos de incomodidad, y la forma en que Mark siempre trataba de evitar que ella lo acompañara a ciertos eventos. Todo eso comenzaba a encajar en su mente como piezas de un rompecabezas que no quería resolver. Sin embargo, la intuición de Winona la llevó a darse cuenta de algo aún más perturbador: los olores. A veces, cuando Mark llegaba a casa, su perfume, un aroma a madera y ámbar que ella conocía bien, se mezclaba con otros olores que no podía identificar. Algo no estaba bien. Y aunque al principio lo ignoró, pronto no pudo negar lo que su intuición le decía. Una tarde, mientras Mark estaba en la ducha, el teléfono de él, que había quedado olvidado sobre la mesa de la cocina, comenzó a vibrar sin cesar. Winona, inicialmente, no pensó en mirarlo. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsó a hacerlo. Tomó el teléfono con manos firmes, aunque su corazón comenzaba a latir con fuerza. En la pantalla apareció el nombre de Octavia Prentice, seguido de un corazón rojo. Winona había oído hablar de Octavia, la hija del banquero Montgomery Prentice, una mujer joven y exitosa, conocida en los círculos sociales. El mensaje que apareció en la pantalla la hizo temblar. Te he echado de menos. Ayer fue mágico. ¿Cuándo volveré a verte? Winona no sabía qué hacer. El nombre de Octavia era ya una pesada carga sobre sus hombros. Pero ahora este mensaje confirmaba lo que había temido. Mark no solo estaba involucrado con ella, sino que había algo más profundo, algo más personal. Winona dejó el teléfono sobre la mesa con una calma fría que la sorprendió a sí misma. Sus manos no temblaron, pero su mente estaba llena de caos. En ese momento, Mark salió del baño, envuelto en una toalla gris. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Winona notó un destello de pánico en su mirada. No había culpa, solo miedo, miedo de ser descubierto. Winona, en un esfuerzo por mantener el control, no dijo nada de inmediato. Le miró fijamente, sabiendo que había llegado el momento de enfrentar la verdad. Octavia Prentice, dijo Winona con una calma que incluso a ella misma le pareció inhumana. ¿La hija de Montgomery Prentice? Mark se quedó paralizado. Su rostro se deformó por el miedo y la sorpresa. ¿De qué hablas? Winona dejó que las palabras se asomaran lentamente de su boca. Sin prisa pero sin titubeos. No voy a montar una escena. Mark, no necesito pensar en esto. Solo quiero que sepas que sé la verdad. Octavia Prentice. ¿Es ella quien ocupa tu tiempo? Mark, visiblemente desconcertado, asintió lentamente, incapaz de mentirle más. No dijo nada. Winona se levantó de la mesa. Caminó hacia su Audi. Tomó las llaves y salió de la casa. Mark la miró irse, pero no dijo nada.
Ella condujo en silencio, sus pensamientos tan oscuros como la carretera que recorría. Estaba decidida a no dejar que este descubrimiento la destruyera. Ya había pasado por mucho en la vida. Ahora era su turno de tomar las riendas. El coche llegó a Laure Bay. Winona no había encendido la radio. Pero el sonido de sus propios pensamientos la acompañaba. Aparcó en el estacionamiento del personal y entró por la puerta trasera. Se sentó en su despacho privado. El lugar donde tomaba decisiones que cambiaban vidas. Allí, frente a su computadora, escribió el nombre de Octavia Prentice. En pocos segundos, una avalancha de información apareció en la pantalla. Fotografías de actos benéficos, reuniones sociales, y una mujer con una sonrisa que parecía esconder un secreto. Octavia Prentice, con sus 28 años, había estado en el centro de atención desde su juventud. Había sido modelo y ahora dirigía la galería de arte de su padre. Winona, al ver esas imágenes, comprendió algo que había estado ignorando. Mark no solo la había traicionado con una mujer más joven. La había traicionado con alguien que, en cierto modo, le recordaba a ella misma en sus primeros años, cuando empezó a escalar posiciones y hacer su camino en el mundo. Mark la llamaba. Pero Winona no contestó. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de descubrir. No quería actuar sin entender bien lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Delphine Morrow, la directora del hotel y amiga íntima de Winona, entró en la oficina. Pensé que no vendrías hoy, dijo Delphine al notar la expresión en el rostro de Winona. Ahora no, respondió Winona, sabiendo que aún no estaba lista para hablar sobre lo que había descubierto. Cambió de tema rápidamente. ¿Cómo van los preparativos para la fiesta del Prime Bank del viernes? Delphine, observando a su amiga, no insistió. Está todo listo. 200 invitados confirmados. El menú, todo. Winona asintió, distraída, mirando las luces de la ciudad por la ventana. Recordó cómo, hace años, había llegado a esta ciudad sin nada más que un título en hostelería y $5,000 en el bolsillo. El hotel había sido su sueño hecho realidad. El símbolo de su esfuerzo incansable. Recordó cuando conoció a Mark, el arquitecto que había trabajado en el proyecto de Aure Cove. Era un hombre talentoso, ambicioso y encantador, que le había prometido compartir una vida de éxitos juntos. Ahora, su mundo se había desmoronado. A medida que avanzaba la noche, Winona decidió que tenía que actuar. No sabía qué hacer con su matrimonio. Pero sí sabía que no iba a permitir que Octavia Prentice fuera la causa de su derrota. Necesitaba entender más a fondo lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. Estaba decidida a conocer a la mujer que había conquistado a su marido. Y para eso, necesitaba estar cerca de ella. Se acercó a Delphine y le explicó que había organizado una invitación para Octavia y su padre, Montgomery Prentice, para una cena benéfica. Quiero conocerla mejor antes de tomar cualquier decisión, le explicó a Delphine. Su amiga la miró con cautela, sabiendo lo peligrosa que podía ser esa decisión. Pero Winona estaba decidida. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. No solo sobre Mark, sino sobre ella misma. El día de la cena. Winona se preparó con calma. Sabía que este evento sería crucial para entender qué hacer a continuación. El encuentro con Octavia sería decisivo. La cena benéfica en la Galería de Arte de los Prentice sería el escenario donde podría descubrir más de lo que había sucedido. Y tal vez, encontrar la respuesta que necesitaba para tomar la mejor decisión para su vida. El sonido del timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. Mark había intentado contactarla una vez más. Winona lo ignoró, sabiendo que necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Estaba decidida a enfrentarse a él.
Pero no en ese momento. La cena benéfica que organizaba Aurebey estaba a solo unos días. Y este evento sería su oportunidad para observar a Mark, Octavia y cómo se comportaban en su presencia. Quería entender de una vez por todas la naturaleza de la traición. Sin que nadie pudiera ocultar nada. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Winona se sumergió en la investigación. El nombre de Octavia Prentice le daba vueltas en la cabeza. Y la curiosidad de saber más sobre ella no la dejaba tranquila. Aquella tarde, después de pasar por varias reuniones de trabajo, regresó al hotel y, en su despacho, comenzó a indagar más profundamente sobre Octavia. Encontró fotografías, artículos de revistas, y entrevistas que mostraban a la joven Prentice en eventos de alto perfil. A simple vista, Octavia era una mujer con una vida perfectamente hilada, pero algo en ella parecía superficial. Una fachada construida sobre el talento de su padre y su herencia social. Winona recordaba cómo Mark le había hablado de Octavia en varias ocasiones. Decía que estaba trabajando en un proyecto de renovación para la galería de su familia. En ese momento, Winona no le dio mucha importancia. No quería pensar en la posibilidad de que Mark pudiera estar involucrado con alguien como ella. Pero ahora, con la evidencia frente a sus ojos, no podía ignorarlo más. El perfil de Octavia Prentice era el de una mujer que, a pesar de su éxito y su elegancia, parecía estar buscando algo más. La joven, de 28 años, había sido modelo en su juventud, pero se había reinventado como la directora de la galería de arte de su padre. Había una sensación de inseguridad detrás de su sonrisa perpetua. Su vida parecía una búsqueda constante de validación. De demostrar que no solo era la hija de Montgomery Prentice, sino que ella misma podía alcanzar el éxito por méritos propios. Winona no necesitaba más pruebas. Sabía lo suficiente, pero lo que la desconcertaba era por qué Mark, de alguna manera, se había sentido atraído por alguien como Octavia. ¿Era su juventud? ¿Su belleza? ¿O había algo más que ella no entendía? Winona no lo sabía. Pero sí sabía que necesitaba ver a Octavia en persona. Entender la magnitud de lo que estaba pasando antes de tomar cualquier decisión. El día de la cena benéfica llegó. Winona, con el vestido de Vera Wang que había elegido con tanto cuidado. Se preparó para el evento en su suite del hotel. Mientras se vestía, pensaba en todo lo que había descubierto sobre Octavia, en lo que había sentido al mirar las fotos de ella, y en la extraña sensación de que Octavia era alguien más compleja de lo que inicialmente había creído. Al principio, pensó que la joven solo era una chica superficial, pero ahora veía en ella algo más. Una mujer que estaba luchando por encontrar su lugar en el mundo. Una mujer con inseguridades y ambiciones que no se reducían solo a la seducción de un hombre casado. Cuando Winona llegó al evento, la sala de la Galería Prentice estaba llena de personas importantes. De artistas, coleccionistas y miembros de la alta sociedad. Todo era como una puesta en escena perfecta. El espacio resplandecía con elegancia. Y la música suave de un cuarteto de jazz llenaba el aire. Winona se movió entre los invitados con la gracia de una anfitriona experimentada, saludando a los presentes y mostrando su mejor sonrisa. Pero su mente seguía fija en Octavia. No podía dejar de observarla. Octavia estaba ahí, en medio de la multitud, con su vestido ajustado y su postura impecable. Winona la observó por un momento, intentando leerla. Al principio, Octavia no pareció notar su presencia, pero cuando sus miradas finalmente se cruzaron, Winona vio un destello de sorpresa en los ojos de la joven. Fue una fracción de segundo, pero Winona captó ese cambio.
Octavia sabía exactamente quién era ella. Pero lo que le sorprendió fue la calma con la que Winona la observaba. Se acercaron en medio del evento, intercambiando sonrisas y palabras corteses. Octavia, siempre tan calculadora, le ofreció una copa de champán con una sonrisa que no dejaba entrever nada más que cordialidad. Winona aceptó la copa y, con un tono ligero, comentó sobre la exposición de arte en la galería. La conversación parecía un juego de apariencias, pero Winona estaba jugando su propia partida. Observaba cada palabra, cada gesto de Octavia, tratando de entender la complejidad de la mujer frente a ella. «Es impresionante lo que has logrado con la galería», dijo Winona, intentando parecer genuina, aunque en el fondo, su mente estaba llena de preguntas. Debe de ser muy emocionante trabajar con artistas tan talentosos. Octavia respondió con una sonrisa elegante. Sí, es un reto constante, pero, sin duda, muy gratificante. Estoy segura de que entiendes esa sensación de tener que construir algo desde cero. Lo hago, asintió Winona. Mi propio negocio ha sido una obra de arte. En cierto modo, el hotel es una creación mía, de principio a fin. Octavia la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Y luego desvió la mirada hacia Mark, quien estaba a poca distancia. No me imagino lo que debe ser tener que equilibrar la vida personal y profesional, dijo Octavia, sin dejar de sonreír. Winona la observó, notando que su tono había cambiado. Había algo en esa mirada que decía más de lo que Octavia quería admitir. Es difícil, respondió Winona con frialdad, sin dejar que su voz temblara. Pero todos tenemos nuestras prioridades. La conversación continuó de manera cortés, pero Winona sabía que Octavia estaba midiendo cada palabra. Aquella cena benéfica había dejado de ser un simple evento social para convertirse en un escenario donde Winona buscaba respuestas. Necesitaba entender la motivación de Octavia, saber por qué había elegido involucrarse con su esposo y, lo más importante, ¿qué significaba todo esto para ella? En un momento, Octavia se acercó a Mark, quien había estado callado y visiblemente incómodo durante toda la conversación. Winona los observó desde lejos. No había necesidad de palabras entre ellos. Todo estaba dicho en los gestos, en las miradas furtivas que intercambiaban. Winona sintió una mezcla de ira y lástima. Octavia y Mark no eran los únicos responsables de esta situación. Winona también había permitido que su vida se desmoronara sin darse cuenta. Ambos, Mark y ella, se habían alejado de lo que alguna vez fue una relación sólida. Después de un rato, Octavia se retiró para hablar con algunos invitados más. Winona, por su parte, decidió que era hora de dejar de observar y actuar. Estaba cansada de la incertidumbre. Necesitaba hacer algo más que simplemente observar. Sabía que su siguiente paso sería decisivo. Cuando Winona regresó a su despacho privado en el Aure Bay aquella noche, una extraña calma se había apoderado de ella. No era la ira la que la impulsaba, ni siquiera el dolor, sino algo más profundo. La necesidad de recuperar el control de su vida. Mientras contemplaba el océano iluminado por la luna desde su enorme ventanal, supo que no podía permitir que esta traición definiera quién era. No sería una víctima, sería la autora de su propio destino. Se sentó ante su escritorio. Encendió la lámpara de cristal que derramó una suave luz dorada sobre los papeles y el portátil. Y abrió una nueva carpeta en su computadora. La tituló sencillamente, Plan. Lo primero era sencillo. Mantener la apariencia de normalidad. No confrontaría a Octavia de manera abierta ni humillaría públicamente a Mark. Eso sería demasiado burdo y, además, no resolvería nada.
Si algo había aprendido en sus años de trabajo, era que los movimientos verdaderamente poderosos eran los sutiles. Los que se hacían sin necesidad de levantar la voz. No. Ella no iba a gritar. Iba a observar, a elegir su momento. Durante los días siguientes, Winona trabajó con una precisión casi quirúrgica. No solo se encargó de los últimos detalles para la gran cena benéfica a favor de la Escuela de Arte, evento en el que Octavia y su padre, Montgomery Prentice, asistirían como invitados de honor, sino que también se ocupó con acento agudo de diseñar cuidadosamente el escenario para que, llegado el momento, todos vieran claramente quién era ella y quién era realmente Octavia. No más máscaras, no más mentiras, todo quedaría a la vista. Para ello, planeó una serie de acciones muy medidas. Confirmó personalmente que los Prentice y otros miembros influyentes de la comunidad empresarial se sentarían en la mesa principal. Junto a ella y Mark. Ajustó el protocolo para que, durante la noche, se la presentara públicamente como la dueña de Laure Bay, con una mención especial a su trayectoria de éxito. Algo que la mayoría de los presentes aún ignoraba, ya que Winona siempre había preferido mantenerse en un segundo plano. Preparó un breve discurso sobre el valor del esfuerzo personal, la autenticidad y la verdadera riqueza. No aquella medida en dinero, sino en principios. Mientras organizaba cada detalle, Winona no dejaba de preguntarse: ¿qué quería exactamente de todo esto? ¿Una venganza elegante? ¿Una pequeña humillación para Octavia y Mark? ¿O acaso necesitaba, más que nada, recuperar el sentido de sí misma? La respuesta llegó una tarde, mientras caminaba sola por la playa, descalza, sintiendo la fría arena entre los dedos de los pies. El mar se extendía inmenso ante ella, y el viento salado le despeinaba el cabello. Allí, con el sonido de las olas como única compañía, Winona entendió la verdad. No buscaba venganza. Buscaba su propia libertad. La traición de Mark y Octavia había sido un catalizador. No un final. Había abierto una puerta que, de algún modo, había estado cerrada durante años. Una puerta hacia una vida diferente. Una vida que ella merecía vivir plenamente. Sin cadenas invisibles. Sin conformarse con menos de lo que sabía que valía. No estaba planeando destruir a nadie. Estaba planeando renacer. El día anterior a la cena benéfica, Delphine, su inseparable amiga y directora del hotel, entró en su despacho. Encontró a Winona revisando por última vez los asientos asignados y preguntó en voz baja: ¿estás segura de querer hacer esto así? Podrías simplemente dejarlo todo atrás. Nadie te culparía. Winona sonrió con serenidad. No se trata de venganza, Delphine. Se trata de mostrar quién soy. No para ellos, sino para mí misma. Delphine, acostumbrada a la determinación de su amiga, asintió en silencio. Winona no era una mujer de medias tintas. Cuando tomaba una decisión, era imposible detenerla. Aquella noche, mientras preparaba su vestido verde esmeralda para el evento, Winona recordó los años de sacrificios. Los días en los que apenas dormía para sacar adelante su primer motel. Las veces que soportó humillaciones silenciosas para abrirse paso en el mundo empresarial dominado por hombres. Nadie le había regalado nada. Todo lo que era, lo había construido con sus propias manos. No iba a permitir que un error de Mark, ni la arrogancia de Octavia, le hicieran dudar de su propio valor. A la mañana siguiente, todo estaba listo. El salón esmeralda de Laure Bay resplandecía bajo las arañas de cristal. Los camareros hacían los últimos ensayos de servicio. Los músicos afinaban sus instrumentos. Y la cocina, bajo la dirección de la chef René, ultimaba los platos que deleitarían a los invitados. Winona,
vestida con su impecable vestido de Vera Wang. Caminó por la sala una última vez, revisando cada detalle. Era su reino, su creación, su orgullo. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero no era miedo. Era anticipación. Cuando finalmente Mark apareció a su lado, vestido con el traje azul marino que ella misma le había regalado años atrás. Hubo un momento de silencio incómodo entre ellos. Mark parecía más pálido que de costumbre, con una expresión de alguien que sabía que estaba a punto de enfrentarse a su destino. ¿Estás lista?, preguntó, casi en un susurro. Winona le dedicó una sonrisa tranquila, cargada de significados que él no podría entender. Más que nunca, la cena estaba a punto de comenzar. Y con ella, también el desenlace de una historia que, para Winona, no sería de ruina ni de humillación, sino de autodescubrimiento y renacimiento. Esta noche, en su propio terreno, ante todos los que alguna vez dudaron de ella, Winona Holiday iba a recordarle al mundo. Y a sí misma, ¿quién era realmente? El salón Esmeralda estaba lleno. Las luces doradas de las arañas de cristal brillaban sobre las mesas vestidas de blanco impecable, decoradas con centros de flores frescas y velas altas que parpadeaban suavemente. El océano, visible a través de los ventanales, parecía una inmensa masa de plata líquida bajo la luz de la luna. Winona avanzó con paso seguro entre los invitados, sonriendo, recibiendo apretones de mano, inclinaciones de cabeza respetuosas. Era la anfitriona perfecta, elegante y serena, pero debajo de esa imagen impecable, su mente trabajaba sin descanso. Mark se movía torpemente a su lado, consciente de cada mirada, de cada palabra, de cada sonrisa de cortesía que podía ocultar un juicio secreto. Y en la mesa principal, Octavia Prentice, espléndida en su vestido plateado, mantenía una compostura aún más fría de lo habitual. Desde su encuentro en la galería y la posterior cena, Octavia parecía haber comprendido que estaba atrapada en un juego que ya no controlaba. Durante el primer plato, las conversaciones fueron superficiales. Se habló de arte, de donaciones, de la importancia de apoyar a la educación. Winona participaba con frases cortas pero acertadas, manejando cada conversación como un director maneja una orquesta. Era su terreno, su mundo, y esa noche, nada ni nadie le arrebataría el control. Cuando llegó el momento del brindis, Delphine se acercó discretamente a su lado. ¿Es ahora?, preguntó en voz baja. Winona asintió. Delphine tomó el micrófono y, con voz clara, anunció: «Es un honor para nosotros esta noche contar con la presencia de tantos amigos y benefactores. Y especialmente, es un privilegio tener con nosotros a la fundadora, propietaria y fuerza visionaria detrás de Laure Bay, la señorita Winona Holiday». Hubo un murmullo en la sala, miradas de sorpresa, algunas exclamaciones de admiración. Muchos de los presentes, acostumbrados a verla como una simple anfitriona elegante, nunca habían imaginado que Winona era la mente y el alma detrás de aquel majestuoso hotel. Winona se levantó, sonrió y tomó el micrófono con la seguridad tranquila de quien ha luchado por cada uno de sus logros. «Gracias», dijo, su voz firme resonando en la sala silenciosa. «Esta noche estamos aquí para apoyar el arte, la creatividad, el futuro, pero también para recordar algo fundamental: que la verdadera riqueza no se mide en números o apellidos, sino en el coraje de construir, en la pasión de crear, en la integridad de quienes somos cuando nadie nos mira». Sus palabras no eran solo para los donantes. Eran para Mark, eran para Octavia, eran para ella misma. Cuando terminó su discurso, los aplausos llenaron la sala. Winona dejó el micrófono y regresó a su asiento.
Mientras caminaba, cruzó fugazmente la mirada con Octavia. Y en esos segundos, lo vio todo: la vergüenza, la comprensión tardía, y un respeto que Octavia no pudo ocultar. Mark, en cambio, estaba inmóvil, pálido, roto. La cena continuó. Pero Winona ya había tomado su decisión. Cuando el último invitado se hubo marchado, Winona pidió a Mark que la acompañara a su despacho en la planta superior. Él la siguió en silencio. Su paso pesado. Una vez dentro, con la puerta cerrada a sus espaldas, Mark rompió el silencio. Nona. Por favor. Su voz se quebró. No quiero perderte. No quiero que esto termine así. Haré lo que sea. Te juro que puedo cambiar. Que podemos cambiar. Winona lo observó largo rato. En silencio, vio al hombre que una vez había amado. Al hombre con el que había construido sueños. Compartido esfuerzos. Celebrado victorias. Pero también vio al hombre que, cuando se sintió inseguro, buscó validación en los brazos de otra mujer en lugar de hablar con ella. Vio al hombre que, aún hoy, intentaba arreglar todo con promesas vacías. Mark, dijo finalmente, con una ternura que le sorprendió incluso a ella. No se trata de no amarnos. Yo también te amé, con todo mi ser, pero el amor no es suficiente cuando no se cultiva. Cuando no se cuida. Él bajó la cabeza. Durante años, continuó Winona, vivimos vidas paralelas. Yo con mi hotel, tú con tus proyectos. Dejamos de soñar juntos. Dejamos de luchar juntos. Dejamos de vernos realmente. Mark levantó los ojos, llenos de lágrimas. Quiero verte otra vez. Susurró. Quiero encontrarte de nuevo. Winona negó lentamente. Quizá podrías encontrarme, Mark. Quizá podríamos intentar reconstruir algo. Pero yo ya no quiero reconstruir. Quiero construir algo nuevo. Algo para mí. Hubo un largo silencio, cargado de un dolor sereno y resignado. ¿Entonces es definitivo?, preguntó Mark, en un hilo de voz. Winona asintió. Quiero el divorcio. De manera pacífica. De manera digna. Como la gente que alguna vez se amó de verdad. Mark cerró los ojos. Respiró hondo y, cuando volvió a abrirlos, había en su mirada una aceptación triste pero genuina. Te mereces ser feliz, Nona, dijo, más de lo que yo supe hacerte. Winona le sonrió, con los ojos llenos de lágrimas que no dejó caer. Y tú también, Mark, espero que encuentres lo que buscas. Se despidieron con un apretón de manos. Como socios que cierran un acuerdo importante. Pero también con un último y silencioso adiós entre dos personas que, alguna vez, compartieron todo. Cuando Mark salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí, Winona se quedó sola. Caminó hasta el ventanal. El océano seguía allí, inmenso, imperturbable, brillante bajo las estrellas. Respiró hondo. La decisión estaba tomada. Su vida empezaba de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, solo una inmensa, liberadora paz. Los días siguientes a la conversación con Mark fueron una mezcla de claridad y reflexión profunda. Winona se dedicó a organizar su vida de una manera que nunca había hecho antes. Ya no estaba atada a la imagen de ser la esposa perfecta. La mujer que se mantenía en las sombras mientras su marido brillaba. Había sido más que eso durante muchos años. Pero la traición de Mark. El descubrimiento de la relación con Octavia. Le dio una nueva perspectiva sobre lo que realmente quería. A menudo, cuando uno atraviesa una experiencia tan desgarradora, se busca recuperar lo que se había perdido. En el caso de Winona, eso significaba más que recuperar el control sobre su vida personal. Significaba redescubrirse a sí misma en su totalidad. Ya no quería ser solo la exitosa empresaria de Laure Bay, la mujer que había construido un imperio desde la nada.
Quería ser alguien que se volviera a conectar con su propia esencia. Alguien que dejara de temer el futuro y abrazara la independencia sin reservas. Durante la primera semana después de su decisión, Winona cerró el capítulo de su matrimonio. No fue fácil, por supuesto, a pesar de todo lo que había pasado. El amor que había sentido por Mark aún tenía ecos en su corazón. Pero no podía vivir en el pasado. No podía aferrarse a una relación que ya no era lo que había sido. Su vida debía ser más que recuerdos rotos. El hotel, por supuesto, seguía siendo su orgullo. Cada rincón de Laure Bay tenía su huella. Pero ahora, también, el hotel se convirtió en su refugio de sanación. Un lugar donde podía concentrarse en lo que más amaba: el negocio. El arte de la hospitalidad. El trabajo con su equipo. Delphine, su amiga fiel, siempre estuvo a su lado, ayudándola a mantenerse enfocada. Juntas, comenzaron a trabajar en nuevos proyectos, expandiendo la presencia del hotel con nuevos servicios y remodelaciones, mientras Winona fortalecía las relaciones con las personas que realmente valoraban su trabajo. Pero algo más surgió en su vida. Algo que, a primera vista, no tenía nada que ver con su negocio. Un día, mientras atendía un evento en el hotel, Winona conoció a un artista joven. Un pintor llamado Oliver Green. Había llegado a Laure Bay para participar en una exposición de arte contemporáneo. Oliver era diferente a todos los artistas con los que Winona había trabajado. No se trataba de la fama, ni de la riqueza. Era un hombre que vivía para su arte, sin necesidad de la validación del mundo exterior. La manera en que hablaba del arte, la pasión que ponía en cada una de sus palabras, cautivó a Winona. No fue un amor a primera vista, pero había algo en él que la hizo pensar. En su presencia, por primera vez en mucho tiempo, Winona no se sintió como una mujer que tenía que ser todo para todos. Con Oliver, simplemente se permitió ser ella misma, sin expectativas, sin presión. En sus conversaciones, ella comenzó a redescubrir algo que había perdido: la libertad de ser vulnerable. De no tener que protegerse todo el tiempo. No había juicios, solo una conexión genuina. Oliver no estaba interesado en su dinero ni en su éxito. Él solo quería hablar de arte. De las emociones que se expresaban a través de la pintura. De lo que el arte podía hacer por el alma. A medida que los días pasaban, Winona empezó a permitirse un pequeño espacio en su vida para explorar esa nueva relación. Era algo sutil, casi imperceptible, pero le daba paz. Le recordaba lo que realmente importaba en la vida: el amor por uno mismo y por lo que se hace. Sin esperar nada a cambio. Durante meses, trabajaron juntos en varios proyectos. Y ella encontró en Oliver una fuente de inspiración que le permitió entender mejor la importancia de vivir el presente. Con el tiempo, Winona se dio cuenta de que la verdadera sanación no venía de huir del pasado, ni de borrar lo que había sucedido. La sanación vino de aceptar su dolor, abrazarlo, y dejarlo transformarse en algo nuevo. Ahora, miraba hacia el futuro con nuevos ojos. Ya no le importaba lo que pensaran los demás. Había aprendido a mirarse a sí misma con respeto y gratitud. Dejó atrás la figura de la esposa que había sido, para convertirse en la mujer que había decidido ser: una mujer fuerte, independiente, y decidida a vivir según sus propias reglas. Su relación con Mark quedó atrás. No hubo más enfrentamientos, ni más resentimientos. Después del divorcio, se encontraron un par de veces. Pero la relación ya no era la misma. Ya no se trataba de reproches ni de reprocharse el uno al otro lo que había quedado en el pasado. Winona había entendido que a veces, el final de una relación no es el fin de todo. Es, más bien, un nuevo comienzo.
La cena benéfica que había organizado en su hotel, en la que Mark había sido invitado. Fue el último gran evento en el que convivieron bajo un mismo techo. Winona, con su corazón más liviano, no necesitaba demostrar nada, solo quería disfrutar de la noche, ver a la gente que realmente apreciaba su trabajo, y celebrar la vida como siempre había querido hacerlo. Estaba rodeada de amigos, clientes y colegas que la respetaban por quien era, y no por lo que otros pensaban de ella. Oliver, por su parte, se convirtió en un apoyo constante. No porque necesitara que él lo fuera, sino porque, por primera vez en años, Winona entendió lo que era tener una relación en la que no se necesitaba probar nada, solo ser. No había promesas, solo un caminar juntos, con respeto y sin prisas. El Aure Bay siguió creciendo, pero ahora lo hacía bajo una dirección más personal, más conectada con la esencia de Winona. Ella había dejado de ser la sombra de su pasado y se había convertido en la luz que guiaba su futuro. Su vida ya no se trataba de lo que los demás esperaban de ella. Se trataba de lo que ella misma quería ser. Winona Holiday había encontrado su libertad. Y con ella, el comienzo de una nueva vida.